Hola y buen día, inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que traemos a un invitado bastante especial que nos va a hablar acerca de análisis fundamental y su nombre es Edgar y viene de Locos de Wall Street. ¿Cómo estás, Edgar? Hola Bernardo, encantado de estar aquí. Oye, platícanos, a ver, quisiera que nos hicieras una introducción a nosotros, algo acerca de ti en general para que te conozca la comunidad. Ok, pues yo soy uno de los fundadores de Locos de Wall Street, que es un canal de YouTube en el que hablamos de inversiones, macroeconomía, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, o sea, mi trabajo a tiempo completo es de gestión de un fondo de inversión, se llama Tercio Capital, ¿no? Y mi background es siempre en fondos de inversión, he trabajado en fondos de inversión en París, en fondos de private equity en Madrid, he trabajado en banca de inversión haciendo operaciones de M&A hasta que decidí pues fundar mi propio fondo de inversión que ya tiene 11 millones de dólares. ¿Vale? 10 millones y medio de euros, 11 millones de dólares. Empezamos el año pasado, 2022, el peor de los años de la bolsa que podemos recordar. Yo terminé con rendimiento positivo, así que muy contento por el inicio y este año 2023 también está yendo muy bien, ¿no? Excelente. Oye, muchas felicidades por ese rendimiento positivo en un año tan complicado. Y a lo largo de, o sea, de todo ese tiempo en el que has estado con experiencia en el sector financiero, ¿qué es lo que consideras como más importante para empaparte o para conocer de una empresa, para tener una idea de qué podrías esperar de ella? Pues lo más importante, y es algo que yo cuando era estudiante, era más joven, no me di cuenta, es la contabilidad. Saber de contabilidad. Eso es lo más importante. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi carrera de economía, odiaba la contabilidad. La odiaba. Yo quería teorías y quería algo más complicado porque la contabilidad pues me parece, la odiaba, ¿no? Con el paso del tiempo, ya empezando mi carrera profesional, después de hacer el MBA que hice, me di cuenta que la contabilidad era lo más importante y me dediqué muchísimo tiempo a estudiarla en muchísima profundidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad es el idioma de los negocios, ¿vale? En los negocios, en la bolsa necesitas saber dos idiomas, inglés y contabilidad. Y si no sabes inglés, te puedes apañar porque lo traduces, ¿no? Hay muchísimos sistemas de traducción y puedes traducir todo lo que quieras. Pero si no sabes contabilidad, estás totalmente perdido. ¿Y por qué necesitas saber contabilidad? Pues para entender lo que hace la empresa, ¿no? Cómo gana dinero la empresa, cuáles son sus KPIs, o sea, entender de verdad la rentabilidad de la empresa, la resistencia de la empresa a la competencia. O sea, los números te dicen muchísimas más cosas de las que pensamos. Y una vez entiendes los números, puedes tener una visión muy avanzada de lo que es una empresa, un sector, lo que quieras. Y a partir de ahí, pues vas profundizando. No solo tienes que saber contabilidad, sino también de análisis, ¿vale? El primer paso sería contabilidad, después análisis, después el tercer paso, que es algo que muy poca gente hace, que es modelización. Tienes que saber modelar, todo lo que sabes de la empresa lo tienes que saber reflejar en una hoja de cálculo, en un Excel, para que eso te resulte en unos números que te den una señal. ¿Y cuál es esa señal? La empresa está infravalorada o está sobrevalorada. Y lo que te permite, que esto es lo que a mí me gusta decir siempre, es que aprender contabilidad, análisis, modelización y valoración, lo que te permite no es directamente ganar dinero, sino no perderlo, es lo más importante. No perderlo, saber lo que estás haciendo y saber dónde tienes que entrar. Todo el mundo nos vamos a equivocar y vamos a invertir en una empresa pensando que vale mucho más de lo que vale y nos podemos equivocar, pero si tú evitas aquellas empresas que aparentemente son baratas o que tú creas que es una buena inversión y las evitas porque has visto mirando los números, esto no, ahí ya tienes una enorme ventaja con los inversores. De hecho, Warren Buffett decía que hay dos reglas en la inversión. Una es no perder dinero y la segunda es no olvidarse de la primera. Esas son las dos reglas básicas de Warren Buffett para invertir en bolsa, ¿no? Y eso es lo que yo aplico a la hora de analizar una empresa. Voy a asegurarme de que no invierto en un caballo perdedor. Después, la habilidad que tenga en elegir caballos ganadores se aprende más con la experiencia que con los conocimientos. El conocimiento te permite evitar caballos perdedores y la experiencia y ir profundizando te permite elegir caballos ganadores, ¿no? Porque hay dos factores a la hora de invertir. Suerte, que es lo que creo yo que han tenido la mayoría de inversores en el año 2020-2021. Todo subía, claro, cualquier cosa que compres sube, lo has hecho bien. En 2022
fue el año en el que se separó, como decimos en España, el grano de la paja. Aquellos inversores que habían invertido y habían tenido buenos resultados por suerte, y aquellos inversores que de verdad hacen su trabajo y lo hacen bien, ¿no? Y de hecho, si ves los buenos gestores, los buenos analistas han tenido rendimiento positivo en 2022. Y algunos muy, 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 muy elevados esos rendimientos positivos. Por ejemplo, Citadel, el gran fondo de inversión de Citadel, ha tenido el mejor resultado de su historia. ¿Vale? Entonces, separar el grano de la paja es muy importante, ¿no? Y para eso, saber de contabilidad, saber analizar y saber modelizar. Y como creo que eso es muy importante, nosotros en los Locos de Wall Street hemos sacado la segunda edición de una formación con respecto a esto. Tenemos dos cursos que lo hacemos por separado porque la gente puede elegir cómo hacerlo, ¿no? Lo mejor es hacer primero uno y después el otro, que es análisis y contabilidad por un lado, y después modelización y valoración. Modelización y valoración sería el curso que necesita la gente, de verdad. Pero aquellos que no tengan conocimientos suficientes de contabilidad y análisis tienen que hacer el primero, ¿no? Pero aquellos que tengan experiencia, y con experiencia me refiero a han estudiado contabilidad, han estudiado análisis, llevan tiempo analizando empresas, entonces ya directamente puedan hacer valoración y modelización. Pero si no, lo mejor es hacer los dos. Y este curso que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué das este curso? Pues este curso es el que doy a la universidad. Yo además soy catedrático de finanzas corporativas. Entonces yo me di cuenta que cuando di este curso, cuando la universidad me dio la oportunidad de dar este curso, de dar estas clases, los alumnos o sea, salían mucho mejor preparados que otras ediciones de graduados, ¿no? Y creo que la educación online es el futuro, por lo tanto, por eso hemos sacado este curso en el que estoy de profesor, pero no soy el único profesor. Hay otros gestores de fondos especializados en ciertas cosas, hay otros profesores que están especializados en otras cosas, ¿no? Entonces, cogemos a los mejores hablando de lo que más saben, ¿no? Para intentar que la formación sea lo más completa posible. Sí, muchas felicidades por todo lo que han hecho, por la edición del curso también. Yo de hecho estudié contabilidad, entonces me gusta bastante que digas que la contabilidad es tan importante. Yo estoy bastante de acuerdo. Por eso, digo, es una de las razones por las cuales me gustó tanto la bolsa. Y también quería preguntarte, ¿inviertes en cualquier industria o te No, especializas en ciertos no es que sectores? me especialice, pero solo invierto en aquellas industrias que entiendo. Ajá. Ahora, que no conozcas una industria no es una excusa para no invertir en ella, porque entonces tu trabajo es conocer esa industria. Pero nuestro tiempo sabes perfectamente que es limitado y solo puedes aprender de ciertas industrias cada cierto tiempo. No puedes estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido generalista. Por mi background profesional tenía mucho conocimiento de los negocios retail, mucho conocimiento de los negocios de real estate, mucho conocimiento de los negocios de sanidad, ¿no? De cosas que tenían que ver con la salud, ¿vale? Y entonces eso pues ya me venía de mi background y desde que empecé a invertir con mi propio fondo de inversión, pues me he especializado en otras cosas. He aprendido sobre shipping, que es transporte marítimo, he aprendido sobre el mercado del estaño, porque me parecía muy interesante el mercado del estaño, ¿no? Ya sabes que el estaño se utiliza para los coches eléctricos, se utiliza para la energía renovable, etcétera. Entonces, vi, aquí hay mucha demanda, voy a estudiar la oferta. Entonces, pasé muchos meses estudiando cuáles eran las minas de estaño, cuáles son los units de economics, la curva de oferta, o sea, le dediqué muchísimo tiempo. Pero sí, solo invierto en aquellas cosas que soy capaz de entender. Y si hay algo que me parece interesante, que no entiendo o que no conozco en profundidad, voy a estudiar. Por ejemplo, ahora estoy estudiando plataformas, negocios de plataformas, sobre todo de streaming. ¿Vale? No por Netflix, que es la que menos me gusta, sino por Warner Bros., por Paramount Comedy, los estudios, es decir, estas plataformas de streaming subcontratan estudios para la realización de películas y series, entonces, y los estudios son pocos y muy, o sea, entender toda la cadena de valor, no solo decir, mira, es que yo compro Warner Bros. Porque Warner Bros. Es propietario de la plataforma HBO y me gusta esa plataforma y creo que lo va a hacer. No, miro toda la cadena de valor, entiendo quién gana dinero, quién lo pierde, quién invierte, quién no, de toda la cadena de valor, estudios de efectos especiales, las plataformas de streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Entender las IP. ¿No? Por ejemplo, Warner Bros. Es la empresa que más IP tiene más que Disney incluso, o sea, tiene más propiedad intelectual que Disney. Entonces, y Paramount también tiene mucha propiedad intelectual que no está aprovechando del todo. Entonces, todo eso es lo que le estoy dedicando hasta mitad del año. Y también el sector de real estate en Estados Unidos, porque
creo que el sentimiento es negativísimo y hay ciertas posiciones de nicho en Estados Unidos, ¿vale? Sobre todo constructoras y services que están en Florida, que están en Texas, que ahí todavía hay demanda, ¿no? Aprovechando el sentimiento negativo que hay para aprender de ello. Pero es un proceso de aprendizaje, todavía no tengo inversiones ahí, es un proceso de aprendizaje. Cuando sepa, a lo mejor encuentro oportunidades, a lo mejor no, pero ya en el futuro estaré preparado para tomar decisiones en esas industrias, ¿no? Ok, me parece, digo, ¿cuál considerarías que es como el reto más grande que tienen los inversionistas? ¿Alguna cosa en específico que se te haga que es como, pues una de las cosas más valiosas que podemos hacer? Modelizar, aprender a modelizar. Hacer modelos es complejo si lo haces solo. Es decir, si nadie te enseña a hacerlos, es muy complejo. Hay muchas formaciones por ahí que son muy simples, muy simples. Yo hago modelos más complejos, menos complejos, dependiendo de la empresa, pero tienes que saber hacerlos. Y es algo complejo cuando estás aprendiendo a hacerlo, cuando lo aprendes es súper sencillo. Es súper sencillo. Y cuando aprendes las técnicas, que es sumar, restar, dividir y multiplicar, que no se piense la gente que aquí se hacen cosas matemáticamente complicadas. No, lo que pasa es que tienes que tener muy claro, sobre todo, la relación que hay entre los tres estados financieros: el P&L, el balance y el cash flow. Si conoces bien la relación de esos tres estados financieros y cómo jugar con ellos para modelar y proyectar la empresa a futuro, o sea, van a tener una ventaja competitiva que muy, muy, muy poca gente, y creedme cuando lo digo, muy poca gente tiene. Saber de contabilidad y saber modelizar os convierte en un super inversor, muy por encima de la media. No tienes que estar compitiendo por ser el mejor, no tienes que estar compitiendo por ser mejor que yo o mejor que otro fondo de inversión, no, tienes que estar compitiendo contra la media del mercado, ¿vale? Contra la media de la gente que invierte. Y sabiendo contabilidad, análisis y modelización, estás muy por encima de esa media y te puede servir para ganar dinero, incluso en los peores años como fue 2022. Claro, me habías contado que, nos traías un modelo, nos... Sí, sí, primero os voy a contar, os traigo el modelo de análisis y valoración de HP, ¿vale? La famosa empresa de ordenadores, HP, bueno, ordenadores y impresoras, tiene esos dos segmentos, ordenadores, bueno, computadores, como decís vosotros, y impresoras, ¿vale? Y yo lo que vi en esta empresa es que cayó muchísimo el año pasado, en 2022, a finales de 2022 había caído como un 30%. Miraba los números y me parecía que estaba cotizando a 6 7 veces beneficios. Entonces me llamó la atención. Esta empresa que está consolidada, buena posición en el mercado, son líderes en impresoras, está cotizando 6 veces, 6 7 veces beneficios contables, y además dan una rentabilidad de dividendo de más del 4%, están recomprando muchas acciones, te llama la atención, ¿no? Entonces, monté el modelo de análisis, que es lo que os voy a compartir hoy aquí. Nada más curiosidad, ¿y fue antes o después de Warren Buffett? Fíjate que yo la primera vez que hablé de HP, que estaba analizando, no invirtiendo, sino analizando HP, cuando la primera vez que lo dije en público me dijeron, Warren Buffett ha comprado acciones. Y es una cosa que intento evitar, mirar lo que hacen los grandes inversores. Yo intento evitar mirar lo que hacen. Si una vez estoy mirando algo o estoy invertido en algo, hay otro gran inversor que también está invertido, ok, vale. Pero intento evitar el sesgo de saber de que otro inversor ha invertido ahí, porque eso me provoca tener sobreconfianza, ¿vale? Entonces yo soy como una rata de biblioteca. Yo me encierro y intento no tener influencias externas, porque un factor súper importante a la hora de invertir es la psicología. Y si tú evitas tener sesgos psicológicos, mucho mejor. Entonces, yo no sabía que Warren Buffett había invertido. Y de hecho, mejor, porque a lo mejor al hacer el análisis hubiera sido más permisivo con la empresa, ¿no? Y yo al final decidí no invertir, sí hacer seguimiento de HP, pero no invertir a esos precios. Y además lo que hace Warren Buffett me da bastante igual, porque Warren Buffett está limitado por su cantidad de dinero. Tiene tanto dinero que solo puede invertir en las empresas más grandes. Y yo creo que el inversor particular o el inversor pequeño, donde puede sacar rendimiento de verdad es en las pequeñas, ¿no? Porque ahí la gente grande no puede entrar, ¿no? Entonces, yo lo que vi es básicamente esto. Yo hice el análisis, ¿vale? Esto lo hago con mis alumnos, el análisis completo de HP. Aquí están los 4 trimestres de 2022. Tengo hasta muy atrás, hasta 2016, ¿vale? Analizando la empresa y la tengo proyectada al futuro también, ¿vale? Entonces, con los alumnos lo que veo es, mira, esto me lo marco porque esto hay que ver qué está pasando. Por ejemplo, aquí me marqué el aumento de Selling General Administrative en 2021, ¿vale? El aumento de investigación y desarrollo en 2021. O sea,
fui mirando todo y preguntas que me tuve que hacer. Pero al final, a la conclusión que llegamos, ¿vale? Aquí hice una normalización del EBITDA, ¿vale? Hice una normalización de los beneficios y la conclusión, ¿vale? Muy importante es esta. Yo vi en el tercer trimestre de 2022 que estaba cotizando a 6,8 veces beneficios PER o PI de 6,8 y haciendo los ajustes que hice estaba a 9,7. O sea, no estaba en realidad cotizando 6 7 veces beneficios. Estaba cotizando a 9,7, que no es un múltiplo que sea muy alto, no lo es. Pero estaba, en realidad, para mí, después de corregir la contabilidad, 9,7. Y ese 9,7 con respecto a los resultados de 2022. O sea, los últimos 12 meses. ¿Vale? Ahí teníamos que hacerle otra corrección y es decir, vale, ¿qué ha pasado en 2020, 2021 y 2022? Sobre todo hasta la segunda parte de 2022. La demanda de ordenadores ha sido exagerada, exagerada. ¿Por qué? Porque vino el COVID, la gente se quedó en casa, compramos muchos ordenadores, compramos impresoras, etcétera, etcétera. Y tú mirabas los números y te decían, vale, el backlog de HP, es decir, la cantidad de pedidos que tiene HP es enorme. Y no hay oferta, ¿por qué? Porque faltan chips. ¿Vale? Esto es súper importante. Tú te mirabas todo, mirabas los niveles de inventarios, mirabas todo y llevabas a la conclusión, ¿vale? Cuando miramos el balance que está aquí abajo, ¿vale? Mirábamos cómo evolucionaban los inventarios, o sea, lo miré absolutamente todo, esto todo con alumnos. Entonces llegamos a la conclusión de que, mira, ha habido muchísima demanda y no ha habido oferta, es decir, no se podían construir los suficientes ordenadores e impresoras. Por eso el backlog era tan grande. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Los márgenes brutos, y venimos aquí y lo vemos, los márgenes brutos eran altos, 21%, 20%, pero se van disminuyendo, ¿ves? Como en 2021 fue 21%, después ya en el tercer trimestre de 2022 sigue siendo cercano al 20%, ya te está bajando, ¿vale? En el cuarto trimestre de 2022, cuando la histórica había sido alrededor, pues fijaros, la media 2016-2019 es de 18,58. Entonces, ahí ya sabes que si no hay impresoras disponibles y estos tienen los pedidos grandes, ¿qué van a hacer? Aumentar los precios. ¿Qué es lo que pasó? Aumentaron los precios. Y la última llamada, la del cuarto trimestre de 2022, ¿vale? Que es HP cierra su año fiscal en octubre, ¿vale? En la última llamada ya la empresa estaba diciendo que se estaban corrigiendo, que ya tenían más inventarios y que estaban viendo presiones competitivas. Es decir, ahora todo el mundo tiene acceso a los chips, a los semiconductores que necesitan para fabricar las impresoras. Ya han vendido las que tenían en pedidos y las que están poniendo al mercado están compitiendo en precios. ¿Vale? Ya están compitiendo en precios. Eso les afectará al margen bruto. Por eso yo, fijaros, proyecto bajada del margen bruto en los siguientes años. ¿Vale? Y también proyecto aumento de los costes generales por la inflación, es decir, los salarios van a aumentar. Entonces, y las ventas este año 2023 se espera que se reduzcan las ventas de computadores y de impresoras. ¿Por qué? Primero porque se supone que va a haber una crisis mundial, ya veremos si hay, ¿vale? Pero la otra es que los anteriores años la gente ya se ha comprado sus equipos y los equipos no se renuevan tanto, entonces es normal que tengan un año malo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, de hecho, yo ni proyecto que tengan un año malo, digo que van a crecer muy poco, ¿vale? Yo digo que van a crecer muy poquito en comparación a lo que han hecho otros años. ¿Vale? Entonces, haciendo todo este análisis, ¿vale? Y he hablado de pérdidas de ganancias, del P&L, he hablado del balance, ¿vale? Que está todo proyectado y cuadra, ¿vale? Esto es la alegría de un analista, proyectar el balance hacia el futuro y que el balance te cuadre. ¿Vale? Está cuadrado. ¿Vale? Y miras, por ejemplo, una cuestión muy importante sobre HP es que tiene un ciclo de vida de working capital negativo, ¿vale? Es decir, tienes que calcular el DSO, el DAO, el DPO, ¿vale? Los días de cobro, los días de pago, los días de inventario y te das cuenta que tiene un ciclo de vida negativo. ¿Eso qué significa? Que HP es capaz de financiarse con sus proveedores, ¿vale? Entonces, a medida que la empresa crece, su working capital se vuelve más negativo y eso hace que generen caja más caja de la que muestra su contabilidad. Pero ¿qué pasa cuando los ingresos bajan? Se revierte, ¿vale? Y entonces se consume más caja, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de modelizar y mirar la deuda, ¿vale? Aquí con HP hay una cosa muy curiosa, que la deuda sobre EBITDA es muy, 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 muy baja, ¿vale? Porque tienen 11.000 millones
de deuda financiera. Pero, ojo, tienen un working capital negativo. Que eso, si tienen un año malo, se va a revertir y se va a convertir en deuda. ¿Vale? Cuando las empresas que tienen working capital negativo, cuando crecen, son buenísimas porque generan mucha caja. Cuando se quedan estancadas o decrecen, ese working capital negativo se convierte en deuda. ¿Vale? Entonces hay que ver lo que yo digo, net financial position, ¿vale? No la deuda financiera neta, sino la net financial position, ¿vale? Entonces la deuda financiera neta es de 7.800 millones, pero si miras la net financial position es de 17.000 millones, ¿vale? O sea, es bastante importante el cambio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en tu análisis, ¿no? Porque como HP tenga un año regular, no necesita que sea malo, la deuda les va a aumentar, simplemente por conversión de working capital a deuda. También analizas los ratios de retornos de la inversión, el ROCE equity, quitando goodwill, el normalizer ROCE, o sea, tienes que mirar, vale, y esta es una empresa que invirtiendo en capital expenditures, es decir, invirtiendo en la propia empresa para crecer, consigue retornos buenos, sí, la empresa es de mucha calidad, ¿vale? HP es una empresa impresionante y además están creciendo en segmentos como los peripherals, más enfocados al gaming, o sea, lo están haciendo muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿y el precio me gusta? Pues una vez has hecho la modelización completa, vas a hacer la valoración. Y aquí lo voy a ampliar para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Aquí simplemente pongo todas las métricas de la empresa, le aplico un WACC, yo siempre le aplico un WACC de 25%, lo cual aquellos que nos estén escuchando dirán, qué loco, eso no es así. Bueno, haced mi formación y entenderéis por qué utilizo eso y utilizo un múltiplo de salida de 10 veces. Eso me da un precio objetivo de entrada en HP del 23,76 dólares. ¿Vale? ¿Por qué digo precio de entrada? Porque yo no calculo precios de salida. Precio de salida me lo dará al futuro. Yo calculo el precio de entrada. Es decir, a qué precio máximo yo puedo entrar para qué. Para valorando la empresa 10 veces free cash flow del futuro, saque un 25% al año. Eso es lo que me dice ese precio. Si yo acierto con mis estimaciones y entro a ese precio, consigo un 25% al año. ¿Vale? Que es mi objetivo. ¿Por qué pongo un objetivo del 25%? Porque, como he dicho antes, nos podemos equivocar en nuestras estimaciones. Es decir, yo puedo hacer un trabajo muy exacto y equivocarme. Entonces, si yo me equivoco esperando un 25% y me equivoco, pues a lo mejor saco la mitad. O a lo mejor no, me queda un 0% de rentabilidad, pero tengo un margen de seguridad muy alto. ¿Vale? Bueno, pero si tú me dijeras, bueno, pero es que mi tasa de descuento es menor, el múltiplo que le aplicaría es mayor, pues entonces cualquier inversor que diga, mira, mi tasa de descuento es del 20% y yo le aplico un múltiplo de 13 veces al free cash flow que generará la empresa en el futuro. Pues entonces tu precio de entrada sería 35 dólares y al precio que está cotizando ahora HP, que creo que está en 28, 29, podrías comprar HP. ¿Vale? Pero esto ya depende de cada uno. Estos análisis de sensibilidad es para que los inversores se den cuenta del el margen de seguridad que tienen según sus estimaciones y según su forma de ser. Yo creo que con esto ha quedado un poco claro lo que hacemos y lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Sí, definitivamente me parece muy interesante el modelo y cómo pones los rangos, pero lo del WACC de 25 también es interesante, pero, o sea, eso lo ves como tu margen de seguridad. Mi pregunta sería sobre eso, sobre el margen de seguridad. O sea, ¿qué riesgos ves tú en una empresa como HP? eh, que pues digo, depende mucho o sea, de la economía. Si la economía se afecta, pues no sé si vaya a haber tanta gente comprando ordenadores o impresoras nuevas. O sea, ¿qué riesgos tú considerarías para una empresa de ese estilo? Ahí tienes que tener en cuenta varios riesgos. Primero, la demanda y después la oferta, ¿vale? Si la demanda baja y ahora sé que se recupera el mercado de semiconductores, chips y todo este tipo de material de hardware, la oferta aumenta, es decir, HP y otros competidores ya pueden fabricar más y empiezan a fabricar más y aumentan sus inventarios, que es lo que está pasando. Entonces, habrá una presión competitiva enorme. No solo bajará la demanda en términos de unidades, ¿vale? En términos de si un año se venden 20 millones de computadores, el año que viene se va a vender, no sé, 19, me estoy inventando los números, ¿vale? Eso te baja el número de unidades, pero si además hay presión competitiva, que la oferta aumenta, el margen bruto se va a deteriorar. Y todo lo que se deteriora, el margen bruto va directamente abajo. Eso es importante entender la contabilidad, ¿no? Saber que una bajada del margen bruto, ¡pah!, se va hacia abajo, hacia el beneficio neto. Esto es el concepto
apalancamiento operativo. Hay dos tipos de apalancamiento, el operativo y el financiero. El financiero en HP es fenomenal, tienen una política de capital allocation brutal. Todo a dividendos y recompras de acciones. El 100% del free cash flow va a dividendos y recompras de acciones. Tremendísimo. Entonces ahí tienes un apalancamiento financiero buenísimo. Se endeudan para poder hacer recompras, que algunos dirán, pero eso es una locura, ¿no? No, mientras el coste de la deuda sea menor al beneficio de recomprar acciones, no es una locura. ¿No? Entonces son muy buenos. Y yo creo que Warren Buffett algo tiene que ver de que este año 2022 hayan tomado esa decisión, ¿no? Alguna influencia va a tener porque cuando Warren Buffett compró Apple, Apple empezó a recomprar acciones, ¿no? O sea, alguna influencia, tener ahí a Warren Buffett de abuelito pesado, recompra, 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 tiene que tener, ¿no? Pero por la parte de apalancamiento financiero está muy bien. La parte de apalancamiento operativo hay que ver en los próximos trimestres. Yo no he invertido en HP, pero porque estoy expectante a ver qué pasa. Si mis estimaciones se cumplen, la acción va a caer. Y entonces yo estaré preparado para entrar. Y si no se cumplen, me he equivocado y lo van a hacer bien estos próximos trimestres, yo no pierdo nada. Sí, me he equivocado, pero no he perdido dinero. Lo importante es, cuando te equivoques, no pierdas dinero. Eso es lo importante. Por eso tanto margen de seguridad, por eso un WACC tan grande, para en el momento en que yo invierto en algo, esté seguro de que o no voy a perder dinero o si me equivoco voy a ganar poco, ¿no? O sea, cara, no pierdo dinero, cruz, gano mucho. Esa es la razón por la cual yo exijo tanto margen de seguridad. Yo sé que ya estamos terminando, pero ¿qué considerarías que es importante para decidir vender una posición? Yo sé que son muchas cosas, no tienes que profundizar, pero algunas de las cosas que digas, aquí es cuando yo vendo mis acciones, ¿en qué momento sería? Fíjate, yo por mi forma de invertir suelo comprar antes de tiempo y vender antes de tiempo. Soy el primero en entrar y el primero en salir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque soy muy matemático, yo sé que si una acción está subiendo y la gente está reconociendo que tu tesis es verdadera, se sube, 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 sube. Pero yo llega un momento en el que la potencial rentabilidad que le pueda sacar extra a esa acción ya viene con mucho riesgo, ¿vale? Mientras que hay otras en el mercado que me están ofreciendo mayor margen de seguridad. Entonces, normalmente yo no espero a que llegue al valor objetivo que yo me marco. Que no me marco con este modelo, lo modifico para ver a qué precio voy a salir, ¿vale? Sino que siempre me van a salir más oportunidades de inversión y voy de una a otra. Entonces, nunca llega al valor objetivo, ¿vale? Pero mi cartera siempre está aumentando el valor objetivo, ¿vale? Si mi cartera fuera una acción y está cotizando 100 y yo digo, mi cartera vale 20, vale 200, nunca llega a 200 con esa cartera. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo, ¿vale? Voy cambiando de empresas a otras que tengan más potencialidad y entonces el valor objetivo va subiendo, ¿vale? Es siempre rotar hacia donde veo más oportunidad, ¿no? Claro. Evidentemente, si encuentras una empresa que lo hace muy bien, crece, 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 y el mercado no te lo reconoce, tú sigues invertido, y esa es la empresa perfecta, la que estás muchísimos años, ¿vale? Invertido en esa empresa, esperando a que simplemente que la empresa haga su trabajo, que es de ir creciendo, de ir haciéndolo bien, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es que los inversores exageran a la baja, te permiten entrar muy barato y exageran a la alza. Sí, totalmente de acuerdo, muy interesante. Yo creo que sí, es lo que normalmente vemos. La euforia del mercado cuando llega y la depresión que le da al mercado también cuando los inversores quieren salir. ¿Algunos mensajes que nos quieres compartir para cerrar? No, pues yo os animo a todo el mundo que os apuntéis al curso. Yo creo que os servirá muchísimo y aprenderéis a mejorar como inversores y sobre todo evitar perder dinero y potencialmente ganar más de lo que estáis ganando ahora, ¿no? Tomando decisiones racionales. Yo sí os invitaría a eso y espero que tus oyentes verlos en mis clases y que aprendamos todos juntos. Y además, una cosa que no he dicho. Una vez acaba el curso, la gente tiene acceso a un grupo privado de Discord en el que compartimos tanto los alumnos de otras ediciones como los profesores nuestras tesis de inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay alumnos que han presentado la tesis de inversión de Microsoft, Tesla, ya presentan sus modelos, nos reunimos, debatimos, mejoramos los modelos y al final lo que vamos a intentar hacer es que en ese grupo de inversores hacer un club de verdad en el que todos compartimos nuestras tesis y todos aprendemos de todos, ¿no? Y si yo no conozco una empresa que, por ejemplo, yo qué sé, Tesla no la conozco y sé que un alumno la ha modelizado, vamos a hablar con él y vamos a, entre todos,
aunar esfuerzos, ¿no? Y que todos podamos ganar dinero, que al final es nuestro objetivo, ganar dinero. Sí, pues muchas gracias, Edgar, por haber venido al canal. Digo, me da mucho gusto traer a un gestor profesional aquí al canal para que la comunidad pueda aprender algo. Cualquier cosa, esta es una comunidad bastante interesada en seguir aprendiendo. Somos una comunidad que, pues yo creo que hemos ido creciendo con el tiempo. Entonces, un gusto tenerte por aquí. No, el placer ha sido totalmente mío. Pero muy bien, inversionistas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente.